Dios le bendiga, ya estamos en una voz del cielo y estamos aquí compartiendo la palabra de Dios. Hoy vamos a estar orando para que Dios le revele varias cosas a usted. Eso va a ser un milagro que va a recibir y vamos a estar orando para que usted reciba varios milagros en este programa. Vamos a remitirnos a las Sagradas Escrituras como siempre. Estamos en el Evangelio, el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 9. Estamos en una situación de que Jesús había resucitado, que mujeres fueron a ver, digamos, al sepulcro, no lo encontraron a Jesús. También fue Pedro, Juan, y no habían encontrado a Jesús, el cadáver, digamos así. Al contrario, encontraron una piedra movida que tapaba la puerta del sepulcro, que era cavada en una roca, y no encontraron a Jesús. Y entonces dice en San Juan capítulo 20, versículo 9, dice, es porque aún no habían entendido la Escritura que era necesario que Él resucitara de los muertos. Jesús le había dicho varias veces, y también en el Antiguo Testamento, en distintos lugares de la palabra de Dios, hablaba de que Jesús iba a resucitar, que el Mesías iba a padecer y que iba a resucitar. Y Jesús mismo en persona le dijo que iba a resucitar, pero estaban todos llorando, todos preocupados, y Jesús estaba vivo y estaba muy, muy cerca de ellos. Eso es lo que nos pasa a la mayoría o a la totalidad de las personas, que Jesús está al lado de esa persona y esa persona no cuenta con Jesús, no lo ve o no lo reconoce. Y vamos a ver lo que sucedía con una de las personas más amigas de Jesús, que debería haberlo reconocido, como María Magdalena. Y dice, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? A veces lloramos, ella estaba llorando porque Jesús había muerto y Jesús estaba vivo. A veces lloramos por cosas que son imaginarias. Hay veces que estamos preocupados por cosas que ya Jesús tomó el control de la situación. Ya Jesús había resucitado, se había autorresucitado con un cuerpo glorificado, y María sufría porque no sabía dónde estaba Jesús, porque no había creído la Escritura que habla de que Jesús iba a resucitar, no había creído tampoco que lo que había dicho Jesús. Y qué duros somos nosotros también, o la mayoría de la gente, para entender las Escrituras, para aplicarlas a la vida, para, digamos, ver que son reales y creer lo que dice Jesús. Jesús dijo que iba a resucitar, parecía imposible, pero lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y Jesús resucitó. Entonces, dice que María estaba llorando, vio dos ángeles, y los ángeles le dicen, ¿por qué lloras? Y le dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. No pensó en que realmente había resucitado, pensó que se lo habían llevado. Otro error. A veces alguien lee la Biblia y entiende otra cosa. Pero la palabra de Dios dice que Jesús había dicho que iba a resucitar, y hay que creer lo que Jesús dice. Y en este mismo momento está resucitado y está al lado suyo, y está disponible para hacer cualquier milagro, está disponible para que usted pueda orar, para que pueda clamar, para que pueda hablar con Él, inclusive para salvarle, para darle vida eterna, para entrar dentro de su corazón, para, digamos así, recibirle, que usted lo reciba en su corazón, y entonces usted puede ser salvo y tener la salvación eterna
sus pecados son borrados y usted es declarado un hijo de Dios. Mire, todo lo que... Y eso es nada comparado con todo lo que tengo para decirle. Todo lo que puede hacer Jesús es mucho más de lo que uno puede decir. Entonces, dice que cuando había dicho esto, que se habían llevado a Jesús y no sabía dónde lo habían puesto y todo eso, vio a una persona que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. ¿Cuántas veces Jesús ha estado al lado suyo y usted no lo ha reconocido? En este mismo momento está al lado suyo, aunque invisible. ¿Y cuántas veces Jesús ha intervenido para salvarlo de alguna cosa? Y tal vez usted le dio la gloria a cualquier santo o cualquier fetiche o ha pensado que tuvo suerte, pero fue Jesús realmente el que lo ha salvado. Entonces Jesús le dice: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Le dice Jesús a María Magdalena. Y ella, confundiéndolo con el que cuidaba la huerta de ahí digamos, estaban las tumbas del cementerio, otro error, ella que conocía tanto a Jesús, lo confunde con otro. También hoy pasa lo mismo. Hay personas que saben de religión y todo eso y confunden a Jesús, no saben cómo es Jesús, no lo reconocen cuando actúa, no oran, no hablan con Él. En este caso, María Magdalena estaba hablando con Él y ni siquiera reconocía la voz. Y entonces dice, ella pensando que era el que cuidaba ahí el parque donde estaban las tumbas, le dijo: Señor, si tú te lo has llevado, dime a dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Y entonces Jesús le dice: María. Y volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Recién cuando Jesús se le revela, ella capta que es aquel que amaba tanto y era una de las más cercanas a Jesucristo. Imagínense los más lejanos, ¿no? Si ella no captaba, otros no captan. Y si los más cristianos de este mundo les cuesta orar, les cuesta hablar con Jesús, les cuesta mucho más captar la voz de Jesús, les cuesta entender las Escrituras, confunden las Escrituras, pero religiones enteras confunden las Escrituras. Todo eso es algo que Jesús va a ir, en la medida que se acerca el tiempo de su venida, revelando a aquellos que tengan un corazón sincero. Los que no tengan un corazón sincero van a seguir atados por esas mentiras, por la ignorancia, y tal vez sigan llorando o sufriendo cuando Jesús está ahí al lado para solucionar el problema. ¿Cuántas veces usted ha tenido problemas que tiene que pagar no sé qué cuota en el banco, la tarjeta, o no sabe a quién ir para pedirle trabajo, o bueno, vamos a imaginar cualquier cosa, pero en vez de orar a Jesús, el cual dice que para mí no hay nada imposible, y que sigue siendo Jesús el mismo, hoy, ayer y por los siglos, con una excepción de que ahora está resucitado y que no está sujeto a un tiempo y a un lugar ni a un cuerpo. Él tiene un cuerpo glorificado que atraviesa paredes y todo lo demás, pero está en todo lugar al mismo tiempo. Él está al lado de un japonés que está en Japón, un chino que está en la China, un inglés, un norteamericano, un peruano, un chileno, un argentino, está al lado. Él es omnipresente, Él está en todas partes y Él sabe todas las cosas. Entonces, vamos a estar en estos programas hablando de cómo es realmente Jesús y el poder de su resurrección
y la realidad de que Él está al lado de nosotros. Jesucristo dijo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Eso fue lo último que dijo en el Evangelio según San Mateo antes de subir al cielo. Yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. O sea que no se estaba refiriendo a que los apóstoles iban a vivir hasta el fin del mundo, sino se estaba refiriendo a mí, a usted, a todos nosotros, que Jesús iba a estar y está al lado nuestro. Basta que lo reconozcamos y que no seamos como María Magdalena, que su Dios, su amigo, estaba ahí al lado y no lo reconocía. Y tampoco entendía las Escrituras, que le había dicho Jesús, le había explicado las Escrituras, le había dicho en persona que iba a resucitar y no creyeron. Sucede que a veces cuando predicamos, que terminamos de predicar y le preguntamos sobre qué predicamos a una persona, dice, no sé, no entendí nada, o no hice caso, o estuve pensando en otra cosa. Bueno, todas esas cosas son cosas diabólicas que uno tiene que expulsar de las personas y le vamos a pedir al Señor que abra los ojos para que puedan verlo, para que se sostengan como viendo al invisible, como dice que se sostenía Moisés. Entonces Jesús le dice, ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Jesús se pone al mismo nivel de nosotros y dice, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Si bien Jesús es Dios, el Espíritu Santo es Dios, el Padre es la primera persona de la Trinidad. Entonces le está diciendo que iba a ir al cielo, iba a ascender al cielo y que se lo cuente a los hermanos. Pero después Jesús estuvo 40 días apareciéndosele a miles de personas, de cristianos. Solamente Él se revela a los que tienen corazón dispuesto, no se le aparece a personas que no quieren saber nada de Él, y menos a aquellos que lo crucificaron, ¿no? Él podía haberse aparecido a Anás y a Caifás, a los sumos sacerdotes, a Poncio Pilato, y decirle, ven, aquí estoy. Pero no lo hizo. Él los dejó en su ignorancia y directamente ellos se fueron al infierno. Jesús quiere que lo busquemos a Él de nuestra propia voluntad, que lo amemos. Y bueno, María estaba allí en el sepulcro y todavía, a pesar de que Jesús había dicho que iba a resucitar, no creía. Así que tenemos que partir de la base de que Jesús ha resucitado. Otra cosa que tenemos que saber es que Jesús está en este mismo momento al lado suyo. Tenemos que saber que si uno ora, Jesús escucha. Tenemos que saber que Él sabe todas las cosas, sabe nuestros pensamientos, nuestras necesidades, sabe todo. Tenemos que saber que es todopoderoso. Tenemos que saber que Él es bueno, es el más bueno de todos. Jesús dice, no hay ninguno bueno sino Dios. O sea que si le pedimos algo, dice que nos dará cosas buenas a aquellos que se la pidan. Entonces tenemos algo que si esto le cae la ficha a usted, si se le revela, se le va a ir los miedos, las angustias, el estrés, todas esas cosas, porque sabe que el que es todopoderoso está al lado suyo, el que le ama más de todo el universo está al lado suyo, el que puede hacer todas las cosas y cambiar todas las situaciones está al lado suyo, aunque no lo ve. Entonces la palabra de Dios dice que Moisés se sostenía como viendo al invisible. Él hablaba con Dios, pero de repente Dios tenía que andar por fe, no lo veía, pero se sostenía como si lo viera, con la plena certeza de que Dios estaba allí mirando y guiándolo y llevándolos a la tierra prometida.
¿Mm? Entonces, dice la palabra de Dios que Jesús se le aparece a los discípulos y lo primero que les dice es paz a ustedes. Vamos a estar pasando ahora al Evangelio según San Lucas, en el capítulo 24. Y le voy a decir lo que vamos a estar orando en este programa. Y vamos a orar para que Dios le abra el entendimiento para que comprendan las Escrituras. Para mucha gente, para muchísimos católicos, para muchísimos de otras religiones o tal vez sectas, la Biblia es algo cerrado. Algunas, digamos, religiones toman pasajes separados de la Biblia y no lo toman en su contexto, no tienen la revelación del Espíritu Santo porque no tienen el Espíritu Santo. Y para ser salvo hay que nacer de nuevo y hay que recibir el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo te revela, como es el autor de la palabra de Dios, te revela lo que realmente dice la palabra de Dios. Hay muchas cosas que dice la palabra de Dios que la gente lo ignora, primero porque no se toma el trabajo de buscar la verdad. Jesús dice, ustedes tienen las Escrituras, escudriñen las Escrituras porque ellas hablan de mí y ustedes no quieren venir a mí para tener vida eterna. Las Escrituras te hablan de cómo ir al cielo, de cómo tener vida eterna, de cómo Jesús te perdona los pecados si se los decís, y también cómo entra en tu corazón cuando lo invitas a entrar, y entra el Espíritu Santo, Jesús y el Padre, y entonces tenés salvación y vida eterna. La palabra de Dios en 1 de Juan dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna. Tienes que tener a Jesús para ser salvo. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre o al cielo sino a través de Jesús. El apóstol Pedro dice, en ningún otro hay salvación, porque no se nos ha dado debajo del cielo otro nombre en el cual podamos ser salvos. ¿Por qué? Porque Jesús fue el que pagó el pecado tuyo y mío en la cruz, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Vamos a estar también orando para que conozcas a Jesús, pero no como a una religión. No te estoy hablando de religión. Capaz que la persona escucha, este está hablando de la Biblia o qué sé yo, esto es medio aburrido, lo cambio. No te hablo de religión, de ninguna religión. Yo te hablo de la persona de Jesús, que es algo maravilloso, que es algo extraordinario, que si podés llegar al punto de entender que Él vive al lado tuyo, que quiere entrar dentro de tu corazón, que podés dialogar todos los días, que te puede proteger, que te puede proveer. Bueno, vamos a estar viendo esos temas. Jesús nuestro proveedor, Jesús nuestro sanador, Jesús es el que perdona los pecados, Jesús es el que te cuida, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ir conociendo a Jesús como realmente es, no como uno va digamos, a la iglesia y se lee un pedacito de la palabra de Dios y se habla de 2 o 3 cosas y nada más. No. Vamos a presentarte a Jesús como realmente es. Y eso es nuestra idea, para que lo vayas conociendo y te vayas haciendo amigo y llegue el tiempo, el punto, llegues al punto en que lo reconozcas y sepas que está al lado tuyo y puedas hablar con Él, apartándote a lugares tranquilos para orar con Él, y Él te va a hablar y vas a empezar a captar la voz de Jesús. Vas a conocer que Él vive y es real, y así lo descubrí yo, orando. Yo había hecho toda la secundaria y la primaria en colegios religiosos, donde iba a misa 2 días por semana, comulgaba todas las veces, me confesaba, hacía todos los ritos, todo,
pero no tenía la plena certeza de que Jesús vivía. Sabía que Jesús estaría por allí, o estaría en el cielo, o en algún lugar, pero cuando empecé a ver que oraba y algo sucedía, y cuando oraba y pasaba algo, me empecé a dar cuenta que Jesús era real. Él me escuchaba, me respondía, y después empecé a captar la voz de Él. Hace esto, hace aquello, es algo maravilloso. Yo quiero transmitírtelo en este programa y en otros programas más. Dice la palabra de Dios que la gente tiene los ojos velados por el diablo para que no le conozcan a Jesús. No quiere el diablo que conozcas a Jesús, porque si conoces a Jesús tenés salvación y vida eterna. Y también necesitas que Dios te abra los ojos para que lo reconozcas. Es otro milagro que vamos a orar al terminar el programa. Y también Dios tiene que abrirte el entendimiento para comprender las Escrituras, para que no estés creyendo cosas que no existen, o haciendo cosas que la tradición religiosa dice, y todos lo hacen, pero no lo dice Dios. Entonces es importantísimo que Dios te abra el entendimiento para que comprendas la palabra de Dios. Hay cientos de cosas, por ejemplo, no te harás imagen ni ninguna semejanza de nada, y sin embargo hay imágenes por todas partes. Al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás, y sin embargo hay gente que reza hasta las personas, no sé, más insólitas, como San Expedito, cosas por el estilo, que ni se sabe si existieron, y son personas que han muerto y que uno ni sabe a dónde está, y aunque estuviera en el cielo, no te pueden contestar. Solamente Jesús es el que está, el que tiene el conocimiento, el que es el omnisciente, el que sabe todas las cosas, el que puede leer tu mente, el que puede escuchar tu voz. Solamente Él, y solamente Jesús es el que hace milagros y el que te contesta. Jesús dice en su palabra, en San Juan, capítulo 14, capítulo 16, dice: todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Y dice: estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y vuestro gozo sea cumplido. Nos habla cosas para que tengamos gozo, para que podamos entender. Y entonces necesitamos por lo menos 3 milagros. Que los ojos sean abiertos para conocer a Jesús, que reconozcas la presencia de Jesús, no seas como María Magdalena, que si bien conocía a Jesús, estaba al lado y pensaba que era otra persona. Y también que Dios te abra el entendimiento para comprender las Escrituras. Entonces, estamos en San Lucas, estamos en San Lucas en capítulo 24, y vamos a estar leyendo en el capítulo del versículo 13. Dice: aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Hablaban de la crucifixión del Señor, ¿no? Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Ellos eran creyentes, eran cristianos, y estaban lamentándose y discutiendo entre sí que Jesús había muerto. Y Jesús estaba vivo y al lado y no lo conocía. Eso puede suceder, ¿no es cierto? Y tenés que tener fe que Él es invisible ahora, pero que está al lado tuyo en este mismo momento. Pero los ojos de ellos estaban velados para que no le conocieran. Y mucha gente tiene los ojos velados para hacer ritos religiosos y no conocer a Jesús. Y conocer a Jesús es tener la vida eterna. Si uno
conoce a Jesús, si uno sabe que Jesús pagó los pecados tuyos en la cruz y tomó la decisión de recibirlo en su corazón, tiene vida eterna. El que cree en mí, dice Jesús, tiene vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y dice la palabra de Dios que a todos los que lo recibieron en su corazón, lo invitaron a entrar, a eso les dio el derecho de ser hijos de Dios. No a los que van a misa o los que van a la reunión evangélica o los que van a la reunión protestante o a la reunión cristiana o a otro tipo de reuniones tal vez más extrañas. No, solamente tiene vida eterna aquel que recibe a Cristo en su corazón como su Señor y Salvador. Aquel que se arrepiente de sus pecados, cree lo que dice la Biblia, de que Jesús pagó el pecado tuyo y el mío en la cruz, murió como nuestro sustituto y Él debe ser recibido por una oración nuestra, invitado a que entre en nuestro corazón, y entonces el Espíritu Santo viene Jesús y viene el Padre y tenés la vida eterna. Sos salvo y ya podés saber que vas a ir al cielo cuando partas de este mundo. Vamos a un corte y seguimos en un momento.